Hola, hablemos un poco. ¿Qué te parece de la eficiencia de alimentos procesados por nuestro cuerpo? Sí, me refiero al síndrome de mala absorción. Esto comienza en el intestino humano, el que es un órgano complejo de longitud variable que puede oscilar entre 3 a 8 metros, dependiendo de las características individuales y las técnicas empleadas en su medida, bien sean medidas radiológicas, quirúrgicas o post-mortem. Como función principal del intestino, tenemos que es conseguir una adecuada incorporación de nutrientes al organismo, y esto se lleva a cabo a través de procesos de digestión y absorción de los nutrientes, que se producen básicamente en el intestino delgado. Y esto tendrá con una absorción específica según la clase de nutriente o según el tramo intestinal. Una característica fundamental de este órgano es las morfologías del epitelio intestinal, con el aumento de la superficie de absorción gracias a la especialización de mucosas en pliegues. Estos en vellosidades intestinales y la membrana apical del enterocito en microvellosidades, multiplicándose de esta manera la superficie de absorción. También es importante recordar que para que exista una adecuada digestión y absorción de nutrientes, es necesario la integridad funcional del intestino delgado y del intestino grueso, sino una adecuada secreción biliar y una función correcta del páncreas exocrino. Cuando las principales funciones del intestino como órgano, nos referimos a digestión y absorción, fracasan, aparecen maldigestión y la mala absorción. Presentan unos datos clínicos característicos y que deberán ser estudiados mediante una serie de pruebas. Unas pruebas específicas para cada uno de los pasos digestivos y cada uno de los nutrientes. La mala absorción. La mala absorción se refiere a la disminución de la capacidad de captación o transporte de nutrientes por defectos congénitos en los sistemas transportadores de membrana de los enterocitos o defectos adquiridos en la superficie epitelial de absorción. Por otro lado, tenemos la mala digestión, que consiste en la dificultad para transformar los nutrientes como los carbohidratos, proteínas o grasas en productos absorbibles más pequeños como monosacáridos, disacáridos o oligosacáridos. También podemos encontrar algunos otros como ácidos grasos o monoglicéridos dentro de la luz intestinal o en el borde del cepillo de la membrana apical de las células epiteliales intestinales. Aunque la mala absorción y la mala digestión son fisiopatológicamente diferentes, los procesos derivados a ambos están interrelacionados entre sí, por lo que el término mala absorción es ampliamente utilizado en la práctica clínica. Diría que para referirse a alteraciones en cualquiera de los dos. Existen tres fases durante la absorción normal de un nutriente. Como primera fase podemos encontrar la fase luminal, después la fase mucosa y por último la fase de transporte. Ya para finalizar esta introducción, diremos que la malabsorción puede aparecer por defectos en cada una de las tres fases, además de que pueden coexistir una o más alteraciones. Para hablar de absorción de proteínas debemos tener en cuenta que las proteínas, a diferencia de los lípidos y de los carbohidratos, no constituyen una reserva energética. ¿Por qué? Porque forman parte integral de los tejidos del organismo, ya sea como proteínas estructurales, transportadoras o enzimas. Todas estas proteínas que ingerimos en la dieta van a ser susceptibles a dos cosas. Primero, a ser digeridas y segundo, a más tarde ser absorbidas por el estómago, y es allí donde comienza la digestión de proteínas. Es muy importante, pero también es importante la digestión que ocurre en el duodeno y en las demás partes del intestino delgado,
También en el páncreas, donde se va a observar las proteasas de jugo pancreático, donde van a ser totalmente fundamentales e importantes en la digestión de proteínas. Estas proteasas pueden ser la tripsina, la quimiotripsina, la carbopeptidasa A y B y la elastasa, que en su forma proactiva pueden actuar sobre la entirosinasa secretada por las mucosas del duodeno y yeyuno, convirtiendo al tripsinógeno. Entonces, de su forma inactiva pasan estas enzimas a su forma activa, incluyendo el tripsinógeno. Entonces, lo que ocurre dentro del intestino delgado, más exactamente en lo que se conoce como borde en cepillo, se presentan las peptidasas como resultado de la digestión de los polipéptidos, que van a aparecer como aminoácidos libres. Una vez absorbidos, en general todos estos aminoácidos por difusión pasiva, hace que aparezcan de forma activa la mayoría de estos aminoácidos libres. Entonces, de esta forma activa van a ser transportados por proteínas con soportes de sodio, que son transportados a las células utilizando cotransportadores, donde una vez dentro de la célula intestinal, estos tejidos tienen dos posibles como caminos, pero la mayoría van a ser dirigidos por peptidasas. Los aminoácidos transportados por estas líneas vasolaterales que se encuentran en la circulación sanguínea va a ser a través de cotransportadores de sodio o potrones. Aquellos que no son de rara existencia o que no se conoce su procedencia de estos aminoácidos van a ser transportados intactamente a través de esa membrana vasolateral por exocitosis. Algunos péptidos de más de 3 aminoácidos van a ser absorbidos por endocitosis y después de unirse a receptores de membrana sobre la superficie luminal del intestino, va a hacer que este mecanismo detecte algunos antígenos proteicos, los cuales van a ser absorbidos y van a estimular la formación de anticuerpos y producir reacciones alérgicas. Proteínas. Bueno, en cuanto a la mala absorción de proteínas, se ha dicho que técnicamente es muy difícil y pues la interpretación de esta también lo es. Entonces, la mayoría pérdida de proteínas se debe a la insuficiencia pancreática o alguna enteropatía. Por esta razón se ha considerado que la pérdida de proteínas se debe demostrar mediante el aclaramiento de alfa-1 antitripsina y también se puede estudiar por la infusión de albúmina. Y pues en casos especiales como pacientes que tienen síndrome de intestino corto, se puede determinar por la absorción de citrulina. Esto porque pues esta permite medir la absorbancia de un lugar exacto del intestino. Bueno, algunas pruebas diagnósticas para el síndrome de mala absorción son la determinación de grasas en heces, que esta consiste en recoger las heces en 72 horas. Los pacientes deben tener una dieta de 70 a 120 gramos de grasa al día y pues se les tiene que instruir para que evite el consumo de sustratos de grasa que no son absorbibles, porque pues estos pueden dar falsos positivos. También está el test de Silosa, que mide la capacidad de absorción del intestino delgado y se utiliza para determinar si el epitelio intestinal no es el responsable pues, de este síndrome. Entonces pues se le tiene que administrar 25 gramos de silosa al paciente y este tiene que estar en ayuno y se recoge una muestra de orina en las siguientes 5 horas y también se tiene que extraer una muestra de sangre a la hora de haber administrado el de silosa. Está el test de Chile, que pues se usa para identificar la causa de mala absorción de vitamina B12. La prueba también puede ser útil para ver la restauración pues, de la mucosa ileal por el tratamiento de enfermedad de Crohn. Pues esta enfermedad, digamos que no permite la absorción ideal de sales biliares y pues estas son fundamentales para que la función fundamental pues para la digestión y la absorción de grasas.
Cuando es necesario pues evaluar la mala absorción de sales biliares, se pueden utilizar varios métodos, pero el método a elección es cuantificar la presencia de sales biliares en las heces. La combinación de factores como la diarrea, la pérdida de peso y la anemia deben alertarnos sobre la posibilidad de malabsorción de macronutrientes. Existen muchas técnicas diagnósticas de malabsorción, sin embargo, la gran mayoría están dirigidas a catalogar la presencia o la ausencia de la misma, sin llegar a determinar su severidad y su repercusión clínica. El diagnóstico de la malabsorción es un proceso complejo, por lo que la sospecha clínica siempre debe guiarnos a la hora de escoger los tipos de pruebas a utilizar. La malabsorción implica un estado multicarencial de macronutrientes y micronutrientes, con una constelación de síntomas que pueden ser comunes para varios estados patológicos, con un común denominador, la malnutrición por defecto, por lo cual es de gran importancia que el personal que se desempeña en la práctica clínica la identifique precozmente para prevenir la desnutrición. El tratamiento debe ir dirigido a tratar la causa que está provocando la malabsorción. En algunas ocasiones es necesario un aporte extra en la dieta o bien en forma farmacológica de aquellos nutrientes que no son absorbidos para evitar las complicaciones asociadas a su déficit o a la malnutrición. Por lo general, se recomiendan comidas pequeñas, fraccionadas, restricción de lactosa, limitación de grasas, reposición de electrolitos, minerales y vitaminas, y con actos como corregir aquellos factores evitables responsables de la malabsorción, realizar una dieta equilibrada y evitar el consumo de tóxicos, fármacos o antibióticos que puedan modificar la flora intestinal o provocar un daño de la mucosa, junto con realizar controles médicos habituales y seguir las indicaciones del mismo. Se puede ayudar a prevenir la malabsorción. De no ser así, la malabsorción prolongada puede ocasionar casos de anemia, cálculos biliares, cálculos renales, osteoporosis y enfermedad ósea, o en la mayoría de los casos desnutrición y deficiencias vitamínicas.